Goblin Slayer obtuvo la atención de todos por su choqueante primer episodio, incluso triggerió a la comunidad progresista. Yo personalmente nunca estuve choqueado, pues fue muy reminiscente al típico hentai de orcos. Hay cientos de hentai que son exactamente como este primer capítulo, y son igual de profundos, maduros y bien escritos, solo que mostrando genitales. Es una forma bastante basura y floja de agarrar la atención de los normies con factor shock. El resto de episodios ni siquiera son de cerca tan choqueantes, y caen incluso en la categoría Slice of Life en muchas ocasiones. La gente estaba hypeada viendo el resto de capítulos, esperando más cagada Edgelord, solo para que terminara siendo otra fórmula típica de Isekai. No hubiera sido tan malo si por lo menos hubiera sido consistente con su tono y era solo estupidez rule of cool, en lugar de ser un anime que se toma muy en serio. No es paródico, no es satírico, no es siquiera estilo sobre sustancia descerebrado que es por lo menos entretenido. Es simplemente una historia muy seria que es descerebrada y sin sustancia. ¿Qué va? No habría podido ser estilo sobre sustancia divertido para empezar, porque los valores de producción son un culo. Ok, no son un culo al menos al inicio, al menos la ocasional música metal pega con el tipo de serie, pero conforme la serie avanza, el arte luce más blando, los personajes se mueven de forma más tiesa, y en general todo luce bastante promedio, especialmente comparado con el manga. Pero eso es lo de menos comparado con los personajes arquetípicos de anime y especialmente el blando y aburrido protagonista. El personaje es estoico y punto. Y ya que se está cubriendo la cara todo el tiempo, se siente distante e inhumano. No hay cercanía con el espectador porque el Goblin Slayer se convierte más en un símbolo que un personaje. Esto es algo que nunca debes hacer con tu protagonista, cubrirle todo el cuerpo y hacer que pierda completamente todo aspecto relacionable o humano. El resto de personajes tienen motivaciones débiles e infantiles para hacer lo que hacen, o no tienen ninguna para empezar. Y déjenme apuntar que tener motivaciones e ideales infantiles en un mundo tan oscuro y cruel está bastante fuera de lugar. Quiero decir, si los goblins literalmente solo se dedican a secuestrar y violar mujeres, ¿por qué estas están interesadas en ir de aventura y derrotarlos? En un mundo tan horrible como este, el sistema debería volverse como el de Esparta. Las mujeres deberían estar pariendo como locas mientras que los hombres preparan a los niños para el combate desde el nacimiento. No solo es estúpido que las mujeres, especialmente mujeres jóvenes, quieran ir, sino que los hombres las dejen. En un mundo como este, una mujer joven debería ser de las cosas más preciosas e importantes de proteger, sin importar qué. El Goblin Slayer acepta la ayuda de niñas pequeñas bastante fácil, y sí, yo sé que esto es explicado en el manga. En el manga ellas prueban ser de utilidad para el combate. Yo personalmente no las dejaría combatir de todos modos, y el anime no lo explica, así que al carajo. Pero incluso en esas, incluso si la serie prueba que las lolis son poderosas, ese es un punto negativo en sí mismo. Estoy mirando un show que se toma en serio hasta la muerte, en donde hay lolis superpoderosas como si se tratase de un majo shoujo. Sí, Hokuto no Ken también era ultra violento y distópico, no que Goblin Slayer sea realmente una distopía. Pero los peleadores ahí eran hombres mamados, y las lolis no estaban mostrando las tetas y el culo. Por muy absurdo que sea Hokuto no Ken, es millones de veces más inspiracional que este pedazo de mierda sensacionalista. También resalto que ni Kenshiro ni Guts se putas follan a una loli, como lo hace el marrano de Goblin Slayer. Un episodio acaba con el Goblin Slayer herido de gravedad, con la serie cuestionando si ha muerto, para que el siguiente episodio se nos muestre inmediatamente que no solo está perfectamente bien, sino que acabó de tener un trío con dos féminas, una de ellas siendo una loli sacerdotisa. ¿Qué carajos le pasa al pajero ridículo que escribió este bodrio? Y obvia fantasía de autoinserción. El por qué solo el Goblin Slayer dé un carajo por los goblins es otra cosa cuestionable. La construcción de mundo es inexistente, así que todo termina siendo muy ridículo en este apartado. Sin ninguna explicación, nadie está mandando armadas a cada cueva para eliminar a esta horrible raza. Y de nuevo, el manga lo explica, pero no estoy convencido.
Puedo aceptar, como en otras series del estilo, los goblins no son exterminados porque no son una amenaza real, pero aquí no es el caso, es solo que es así como son percibidos. El manga explica que la gente es corrupta y que está muy ocupada con cosas más importantes como los liches, así que los goblins son subestimados. Tampoco sabemos qué está pasando en otras partes del mundo. Ok, pero como bien dije, esto debería ser como Esparta, si todo esto ocurre a la vez. Todo lo que es negativo habría sido exterminado solamente por lo masculina que sería la sociedad. En su lugar, la sociedad aquí es retardada porque todos, menos una persona, subestima a los goblins, a pesar de que es bien sabido que desaparecieron una aldea entera en el pasado. Por lo menos algunas personas deberían dejar de subestimar a los goblins, pero nope, todo el mundo los subestima excepto el genio autista follador de lolis. Es también extraño cómo los goblins son un peligro solo hasta recientemente, ya que no hay verdadera construcción de mundo. Uno se pregunta, ¿qué tan viejo es el mundo? ¿Qué estuvieron haciendo los goblins? Me gusta la idea de una raza inferior volviéndose un problema por la guía y manipulación de alguien o algo más, pero el anime nunca explora este concepto y tampoco por qué hay tan pocos reyes goblin. Así que sí, 2 de 10. Goblin Slayer es un terrible intento de fantasía oscura que termina siendo más reminiscente a la típica fórmula isekai de autoinserción, con mierda edgelord ocasional. No puede decidirse entre ser seria o estilo sobre sustancia. Los personajes son malos, la historia es mala, la escritura es mala, ni siquiera creo que sea el tipo de basura que es entretenida. Los valores de producción son mediocres, no prueba que la crítica es subjetiva como dice el zurdo pendejo de Mexican Snob, e incluso una comedia tonta como Konosuba es más merecedora de respeto que esta diarrea. What's this money if you ain't gonna break the mold?